¿Quién más, quién menos ha visto en vehículos nuevos, sobre todo en vehículos nuevos, pero también como pulseras, la cintita roja? Hemos visto nosotros que cuando se adquiere un bien, la gente por lo general, como amuleto, ¿no? Para espantar las malas ondas o los malos espíritus, ponen la cintita roja en el auto, en la moto, en la bicicleta, o lo usan en la muñeca. Estamos llenos de amuletos, como podemos ver, los huesitos de pollo que se parten y quien le queda una partecita más grande tiene más suerte. La herradura. ¿Quién no ha visto alguna vez una herradura? Yo me he criado viendo esas herraduras en las paredes porque te trae suerte. Y así el trébol, de las 4 hojas. De chicos sabíamos hojear los tréboles a ver si encontrábamos uno de 4 hojas y el que chocho salíamos porque teníamos suerte ese día. Y seguimos, y tenemos más. La patita de conejo, típica, la sabían llevar de llavero también a la patita de conejo. Y tenemos este amuleto, la sangre de Cristo. Sí, es un amuleto, lo han hecho un amuleto los cristianos de mucho tiempo atrás. Yo no hace tanto que estoy en el Evangelio como mi señora, por eso yo le preguntaba, ¿cómo es eso de que la sangre de Cristo, entre comillas, es usada como un amuleto? Bueno, a ella le enseñaron, como yo también al principio de acercarme al Evangelio, le enseñaron que la sangre de Cristo tenés que cubrirte con la sangre de Cristo para salir a trabajar, para que te venga buena suerte, cubrir a tus hijos, no sé, cubrir el auto, cubrir con la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo pasa a ser un amuleto más. Es como muy supersticioso, ¿no? Es como cuando los católicos, otra fe, la Virgen, si Dios quiere, la Virgen, o la Virgencita me acompañe, o la Virgencita te cuide. Es típico. Tendemos los seres humanos a hacer amuletos supersticiosos de todas las cosas, incluidas las cosas del Señor. ¿La sangre de Cristo tiene poder? Sí, tiene poder. Tiene un propósito y tiene un fin. El propósito es, como ya vamos a ver y lo vamos a desarrollar, pero el propósito es limpiarnos de todo pecado. La sangre de Cristo nos lava, nos purifica, nos limpia para poder ser aceptos delante del Señor. La sangre de Cristo abre el velo para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo puros, sin manchas. Ese es el verdadero fin de la sangre de Cristo. Vamos a ir a Hebreos 9, 11, 14. La palabra de Dios en Hebreos 11, 14 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna rendición. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. ¿De qué está hablando el autor de la carta a los Hebreos? Está hablando de que cuando se instituye o Dios pone para que el hombre sea limpiado de su pecado, no limpiado, sino que sus pecados sean cubiertos, es la palabra correcta, instituye sacrificios de animales. El primer sacrificio que vemos en la Biblia está en Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, se cubren, digamos, de pecado,
buscan hojas, pero el Señor rápidamente, o en los tiempos del Señor, busca un becerro, lo sacrifica para vestirlos a Adán y Eva y cubrir su desnudez, su pecado, su desobediencia. Es el primer sacrificio. La sangre, la Biblia nos habla de que es vida. La sangre representa la vida. Cuando nosotros pecamos, como pecó Adán y Eva, es muerte, es separación. Provoca muerte el pecado. Cuando Moisés sube al monte a orar y el Señor le da los 10 mandamientos, previo a eso, como tardaba, el pueblo de Israel, que estaba ansioso, aunque veía la presencia de Dios en la cima de la montaña, y no se podían aguantar, tener paciencia a la llegada, al regreso de Moisés, le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que le haga un ídolo, algo a quien venerar, adorar, porque no sabían qué había pasado con Moisés y no podían esperar más. Aarón pide que se recoja oro y por sus mismas palabras dice, de ese oro fundido surgió un becerro. Cuando Moisés lo confronta a Aarón, luego de descender del monte, Aarón le dice, el pueblo que es malo, me pidió tal cosa y de golpe surgió un becerro y lo adoramos. Esto provoca el enojo de Moisés, que rompe las tablas. Luego ajusticia Moisés a aquellos que habían, levitas que habían, sacerdote y levita que habían adorado ese becerro, y ese día mueren 3.000 personas. Ese pecado provoca muerte. De allí que podemos entender por qué el Señor después instituyó que cada sacrificio fuera un becerro. Ese becerro de oro no podía ser sacrificado. ¿Qué hizo Moisés? Lo hizo fundir y lo hizo que se lo hagan polvo y que se lo tomen. Y ajustició a los sacerdotes que habían adorado ese becerro. Todos los años el sacerdote tenía que sacrificar becerro, y casi todos los días, digamos, porque siempre había que expiar o cubrir las culpas de los pecados de la gente. Les quitaba su sangre y lo untaba en el propiciatorio, se untaba en las orejas y rociaba a la familia y a los que estaban allí para cubrir sus pecados. Eso lo tenían que hacer los sacerdotes toda vez. Pero previo a eso, los sacerdotes también tenían que tapar sus propias culpas. Por ende, también tenían que sacrificar animales, becerros, para tapar sus propias culpas, para poder estar limpios y poder ser mediadores entre la gente y Dios, con el sacrificio de otro becerro. ¿A dónde quiero llegar con toda esta introducción? A Jesús. Todo el Antiguo Testamento, como hemos venido viendo, es sombra de lo que iba a venir, de lo que nos estaba preparando el Señor. El becerro, o la oveja, o la ofrenda, o el sacrificio único, grande, verdadero, eterno, Jesús. Que con su sangre nos iba a rociar, metafóricamente hablando, para limpiarnos de todo pecado. La gran diferencia entre estos sacrificios de becerros y el sacrificio de Jesús radica en que estos sacrificios del Antiguo Testamento cubrían el pecado, o sea, como poner la tierra debajo de la alfombra. No llegaban a ser tan profundos y eternos. El sacrificio de Jesús fue eterno. Por eso es un antes y un después en la vida de todo israelita que cree en Jesús y en el de los cristianos. Por eso hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Por eso antes el perdón era cada año, teníamos que volver forzosamente a hacer que nuestros pecados sean cubiertos. Ahora con Jesús ya nos perdona eternamente. Cuando aceptamos a Cristo y lo seguimos y creemos en Él como el Hijo de Dios y como nuestro Salvador,
nuestra vida cambia y el Señor dice que se olvida de todos nuestros pecados. Y se olvida y los echa a su espalda y no ve más. No sabe más nada de ese pecado. El Señor nos perdona. Pero, por supuesto, como dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿quién? Jesús, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La condición es andar en luz. Porque no es porque simplemente digo, bueno, yo creo en Jesús, creo en que su sangre me limpió de todo pecado y sigo de vez en cuando haciendo la mía y después vuelvo sobre el camino y digo, vuelvo a creer en Jesús y que su sangre nuevamente me limpie. No va a pasar esto si no andamos en luz. Y andar en luz significa sin pecado. Siempre vamos a pecar de alguna u otra forma, porque la Biblia lo dice. Somos débiles, somos pecadores, pero ahí está Jesús para perdonarnos y una otra vez, y está el Espíritu Santo para guiarnos a hacer lo bueno. Si nosotros escucháramos muchas veces esa voz de la conciencia, que en realidad en el cristiano, el que tiene a Jesús en su corazón, es la voz del Espíritu Santo que nos dice, no hagas, no te conviene, o hacelo, debes hacerlo, es bueno. Si lo escucháramos, andaríamos muchas veces más en luz de lo que creemos. Y no necesitaríamos linternas para alumbrarnos en la oscuridad o amuletos para que nos cubran. No necesitamos amuletos los cristianos. La sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo no es para ser usada. Es para ser vivida. Es vida, la sangre de Cristo es vida. No es un amuleto que nosotros nos cubramos y vamos a las tareas diarias de la vida cubiertos con la sangre de Cristo. El Señor nos va a proteger, es su palabra, está en su palabra. El Señor nos cuida, nos acompaña, nos guía. Su Espíritu Santo siempre está en nosotros. Somos templo del Espíritu. Por ende, no necesitamos amuletos. El reconocer, el tener, el saber que Jesús está allí y que su sangre ha sido rociada en nosotros, metafóricamente, porque tendemos a agarrar y hacer todo lo que por ahí la Biblia dice, y somos capaces de agarrar un hisopo y entrar, revolear sangre para todos lados. Típico, de muchos. Pero está hablando simbólicamente, estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Esto nos trae beneficios a nuestra vida, grandes beneficios, que hacen de que esos amuletos que mostraba al principio sean nada, no sirven, no tienen valor, no tienen poder, no existen. Que tampoco pongamos la sangre de Cristo como un amuleto. No debemos hacerlo. He escuchado demasiadas palabras, demasiadas prédicas, demasiados siervos de Dios que se equivocan, que instan a la gente a cubrirse con la sangre de Cristo. Es como cuando en otra fe van con la estampita en el bolsillo o con el rosario enredado en la mano. Son amuletos que no nos guían a la verdad, a la vida. La sangre de Cristo, dice la palabra, que nos purifica. La palabra purificado viene del griego catarizo, que significa limpiar y liberar de toda mezcla. O sea, que cuando somos rociados por la sangre de Cristo, cuando aceptamos a Jesús, ese sacrificio nos purifica. Todo pecado que hayamos tenido antes, que haya hecho que nuestro espíritu esté sucio, es quitado. Y pasamos a estar limpios, puros, como el Señor. Por eso también la Biblia dice muchas veces que somos como el oro, que para ser purificado tiene que pasar por el fuego. Ese fuego suelen ser pruebas en nuestra vida, suelen ser dificultades, suelen ser situaciones que nos hacen realmente a veces tambalear y hasta dudar, ¿por qué no? Somos humanos. Pero una vez que el fuego ha purificado,
esa prueba que pasamos nos da más fuerza, nos deja un brillo distinto. Somos oro puro, con valor. La sangre de Cristo también nos redime. La palabra redención viene del griego lutró, que quiere decir liberar mediante el pago de un precio de rescate. Liberar mediante el pago de un precio de rescate. ¿Quién pagó nuestra liberación? Jesús. Es la gracia. No lo merecíamos. ¿Qué liberación? La del pecado. El pecado esclaviza. El pecado nos encierra. No sabemos para dónde ir muchas veces, porque ya una vez que estamos insertos en él, muchas veces como que no hay marcha atrás y una mentira trae otra mentira y otra mentira y nos vamos hundiendo cada vez más y no encontramos la salida. Solo Jesús, con su sacrificio, viene y dice, yo pago. Y alguien viene, el carcelero, que es el enemigo, y no le queda opción, tiene que abrir la puerta y nosotros salimos libres. Eso es redención. La sangre de Cristo rompe herencias ancestrales negativas. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuisteis rescatados, dice la palabra, de la vana manera de vivir nuestros padres. Y nuestros padres podemos remontarnos a los ancestros nuestros hasta Adán y Eva. Desde Adán y Eva empieza el pecado. Venimos arrastrando un pecado nosotros. También están esas cuestiones familiares que a veces arrastramos. Y si a veces los hijos ven que el padre le pega a la madre, cuando se casa y forma una pareja, lo más probable es que haga lo mismo. Cuando los padres no creen, son ateos o directamente niegan toda posibilidad de que haya un Dios, seguramente los hijos van a arrastrar eso. Cuando los padres tienden a ser pecadores de distintas maneras, seguramente los hijos que ven eso, que se alimentan de eso, terminan siendo pecadores también. Bueno, el Señor nos libera de todo eso. Dios, por medio de su Hijo y su Espíritu Santo, rompe toda cadena ancestral. Nuestra vida puede cambiar, puede ser distinta. Y lo va a ser si aceptamos a Jesús. La sangre de Cristo quita el pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, dice 1 de Juan 3:5. Por supuesto que no hay pecado, por eso Él era el Cordero sin mancha, Él era el Cordero puro, Él no había error en Él, no había faltas en Jesús, era el Cordero perfecto, en el mayor amplitud de su palabra, perfecto. Solo Él podía liberarnos, solo Él podía derramar su sangre y que esa sangre tenga efecto en nosotros. Solo Él. La palabra quitar viene del griego airos, que significa levantar, llevar, tomar arriba o afuera. ¿Qué significa esto? Que Cristo nos quita las cargas y las lleva a Él. Él lleva nuestras cargas. Así como llevó la cruz por todos nosotros, así lleva nuestras cargas. Él nos libera a nosotros. Él hace que nuestro andar y nuestra vida sea más liviana. No sé si más fácil, pero más liviana. La sangre de Cristo limpia todo pecado, dice la palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, como había dicho recién, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Limpiar en griego es catarizo, que significa hacer limpio, limpiar de la contaminación del pecado y declarar limpio o puro. El Señor con su sangre nos hace puros, nos limpia de todo pecado. Podemos haber cometido graves errores en nuestra vida pasada. Seguramente, quien más, quien menos, todos hemos pecado, unos más, otros menos. El ser humano tiende a ponerle categoría y escala a todos, pero para el Señor pecado es pecado. El que roba o el que mata es pecado.
No, es peor el que mata. Es pecado. Para el Señor es pecado. Bueno, la sangre de Cristo hace que eso que alguna vez cometimos nosotros quede en el pasado. Ya no debería haber nadie que venga a recriminarnos, a decirnos algo con respecto a eso cuando Dios ya lo hizo, cuando ya Dios nos perdonó, cuando ya Dios nos limpió. Nosotros tenemos que caminar con la frente alta y tranquilos porque ya somos puros y limpios delante del Señor. Por supuesto, si andamos en luz. No nos olvidemos de eso, porque Jesús era luz. La sangre de Cristo limpia la conciencia, y esto va un poquito a lo que acabo de decir recién. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:14. Limpia nuestra conciencia. Ya no tenemos por qué estar cargando con lo que hicimos antes si nos arrepentimos. Porque no nos deja caminar, no nos deja avanzar. Si estamos lamiéndonos las heridas por lo que hemos hecho antes, que nos equivocamos, probablemente muy feo. Pero si aceptamos a Cristo, Él nos ayuda a limpiar nuestra conciencia. Lo que permite que nuestros pensamientos vayan hacia el Señor, hacia la obra de Dios, y no estemos mirando hacia el pasado. Si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a avanzar, porque no le permitimos al Señor que cargue con nuestras culpas. Es como que no te la doy, es mía. Es mi culpa. Y el Señor dice, dámelo, dame que yo la cargo. Pero la conciencia nuestra a veces no nos deja. Pero no nos deja ¿por qué? Porque no le permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros. La sangre de Cristo nos da permanencia en el Hijo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, dice Juan 6:56. Tenemos que alimentarnos de Jesús. Metafóricamente hablando también, ¿no? Porque no vamos a salir a buscar carne como caníbales y sangre. Alimentarnos del Señor. Permitirle al Señor que nos alimente. ¿Cómo? Con su palabra, con su presencia. Alimentarnos en oración. Alimentarnos, sí, ¿por qué no en buenas obras? Alimentándonos haciendo que mucha gente llegue al Señor, a los pies del Señor. Alimentándonos, compartiendo o cumpliendo con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. Hay muchas formas de alimentarnos del Señor. Y si nosotros nos alimentamos a diario con el Señor, del Señor, vamos a estar siempre con Él, permanentemente con Él y Él con nosotros. La sangre de Cristo nos proporciona comunión con Él. La palabra comunión se deriva del griego koinonía, que significa tener en común, participación, compañerismo. La palabra en 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Jesús hace que seamos uno. Jesús hace que tengamos esto que tenemos hoy, esta comunión, este compañerismo entre nosotros y por supuesto con Él, con su Espíritu Santo entre nosotros, en nosotros. La sangre de Cristo nos lleva a eso. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando le hemos permitido a la sangre que haga todo lo que vine exponiendo, el Señor permite que nosotros nos acerquemos. Por eso tenemos acceso a ese lugar santísimo. Por eso no necesitamos sacerdotes ni mediadores. El gran mediador y el gran y único sacerdote es Jesús. Nosotros tenemos tenemos espacio en ese lugar santísimo para estar todo el tiempo que queremos y no necesitamos sacrificar ningún becerro, porque ya está
hecho el sacrificio por nosotros y para nosotros por medio de Jesús. La sangre de Cristo, como les dije, nos da acceso al lugar santísimo. Así que, hermanos, dice Hebreos 10, 19, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tenemos libertad ahora, ya podemos llegar al Señor, ya podemos estar en comunión con Él. La sangre de Cristo nos santifica. Santificación se deriva del griego hiazo, que significa apartado del mal, ponernos aparte para Dios. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Somos santificados por la ofrenda que hizo Cristo por nosotros. Por esa entrega total que hizo Cristo por nosotros somos santificados. La sangre de Cristo nos da paz. Paz se deriva del griego eironopoeio, que quiere decir hacer paz. Y Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Por eso, cuando empezamos, no sé qué hacer, estoy inquieto, tengo miedo, estoy atemorizado, le tengo miedo a la oscuridad, no sé el ruido, esto, que el otro. Y vamos con los amuletos, y vamos con que, no sé, recemos los 10 Padres Nuestros y no sé cuántas cosas más. La sangre de Cristo nos da paz, nos tiene que dar paz, si permitimos que sea rociada en nosotros. Por último, y habría un montón de cosas más, la sangre de Cristo nos da vida. Juan 6:53 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El hecho de vivir la vida, desde que nacemos hasta que morimos, simplemente para el común de la gente eso es vivir. Pero en realidad no es vida sin Cristo. En realidad es una lucha constante, demasiado, que no podemos muchas veces sobrellevarla. Por eso hay tanto estrés, por eso hay tanto suicidio, por eso hay tanta gente alejada, mala, que no le importa nada del otro. Porque no es vida. Cuando nosotros vivimos realmente con Cristo en nuestro corazón, eso es vida. Y muchas cosas comienzan a tener significado. Las pruebas, las luchas, las situaciones comienzan a tener significado. Porque Cristo nos da todo lo que enumeré. Nos da la permanencia, nos da la paz, nos lava, nos redime, nos libera, nos da vida, nos da amor. La sangre de Cristo es todo eso, menos un amuleto. Si nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, tenemos que hacer, como dice Efesios 6, 10, 18. Efesios 6, 6, 18 dice, armaos de toda la armadura. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomad la armadura de Dios para que podamos resistir, no un amuleto. Es más fácil tomar un amuleto. Porque si yo pongo un amuleto, pongo la sangre de Cristo, la digo que se cubra o me cubro, listo. El esfuerzo lo hace el otro, no lo hago yo. Pero si yo quiero y debo hacer un esfuerzo, me tengo que poner yo la armadura. Yo, nadie va a venir a ponerme la armadura. Porque está ahí al alcance de la mano. Dios nos las dio. Todas las herramientas, todas las armas, todo. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros ponernos las armaduras. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Si estamos pasando situaciones difíciles, si tenemos miedo, si estamos dudosos, no hay amuleto. Está la armadura de Dios, la fe, el Evangelio, la palabra de Dios, las herramientas que el Señor nos da, el uniforme que el Señor nos da. Nos decimos guerreros, pero no usamos esas armas que Dios nos da. Tenemos para pelear al enemigo, así como peleó Jesús cuando se confrontó con el enemigo, con el diablo. Con la palabra. No con supersticiones, no con magia, no con amuletos, no con emociones que nos llevan a situaciones que nos hacen revolotear, saltar, volar, delirar. Eso no es llenura. Esos son amuletos. La llenura del Espíritu Santo es otro poder. Es el poder de Dios en nosotros. Para terminar, en el Padre Nuestro el Señor dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mas líbranos del mal, cúbrenos, Señor. El Señor nos da la oración para que nosotros lo pongamos a esa oración también, no como amuleto, sino como ejemplo a seguir. Mas líbranos del mal, dice. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos dudosos, cuando estamos débiles, cuando queremos que nuestra familia esté bien, cuando nosotros queremos estar bien, cuando queremos que nuestro trabajo esté bien? ¿Buscar un amuleto? No. Orar, pedirle al Señor, clamarle al Señor con humildad. Y si está en su voluntad, el Señor nos lo va a conceder. La sangre de Cristo no es un amuleto. La sangre de Cristo es vida y vida eterna.